Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro. Me encanta publicar viajes y aventuras en transporte público y esta vez haremos algo muy ambicioso. Recorreré Santiago en transporte público y te explicaré cómo funciona el sistema mientras lo uso. Acompáñame. Mi día comenzó llegando al paradero de bus para esperar la micro. Yo vivo en la periferia y tengo que caminar mucho, pero para otras personas los paraderos están más cerca. Cada parada tiene un código. Este dice PF15 y usando ese código puedes usar aplicaciones o servicios para ver dónde viene el bus. Te dice cuándo llega el bus o dónde está. Es bastante fiable. Estamos a la hora punta mañana y el paradero que estaba vacío con el pasar de los minutos fue sumando más y más gente. Dejé pasar algunos buses hasta que llegó un bus articulado del 114, que llegó en unos 10 minutos desde que me puse a esperar en el paradero. Todo el transporte urbano se paga con tarjeta VIP. Es la única forma de pagar o con un código QR en la aplicación del sistema, que es una tarjeta virtual. Yo estaba feliz de que logramos la primera misión, que es viajar y mostrar un bus articulado. Aunque en el día viajaremos en muchos buses y muchos tipos de transporte. Hay más de 6.800 buses que trabajan en la ciudad y estos últimos años han llegado muchos buses nuevos, como este bus articulado. Este bus, de hecho, llegó hace un par de semanas nomás, está nuevito. Abajo en la descripción hice un mapa con todos los viajes de este día, ordenados. Cuando pensé en este video, pensé en varias rutas o itinerarios, cosas que quería visitar, pero al final no seguí ninguna ruta al pie de la letra, fui improvisando y lo que está en el mapa es el resultado final. En Metro Macul muchos pasajeros bajamos, yo también bajé, el bus quedó casi vacío. Metro Macul tiene muchos recorridos, estas paradas importantes son más grandes y en algunas horas tienen fiscalizadores. Las personas pagan antes de entrar al paradero. El bus llega, abre todas las puertas cuando llega y todas las personas salen o entran más rápido. En el resto del día funcionan como una parada normal, sin fiscalizadores. En este día viajaremos en todas las líneas de metro menos la 4A. Hay varias estaciones que funcionan como nodos. Un nodo es un punto importante de conexión. Entonces, muchos recorridos de buses están diseñados para llevar a las personas a estos nodos. En hora punta, algunas líneas tienen rutas expresas con colores rojo y verde. Eso quiere decir que los trenes se saltan algunas estaciones. Así van más rápido de punta a punta. Esto también está presente en la línea 2, la 4 que estamos viendo, y 5. Algunas personas pueden enredarse al principio, pero en realidad entender el metro no es tan difícil y te acostumbras. Además, las estaciones principales reciben trenes de los dos colores, rojos y verdes. Para viajar en el metro, también usamos la tarjeta VIP. El transporte público de Santiago está integrado, al menos los servicios urbanos. Cuando entré al metro, pagué con la tarjeta, pero no pagué el pasaje completo, sino que un pequeño recargo. El metro tiene distintas tarifas en cada horario y los buses tienen la misma tarifa a cualquier hora. Como puede ser algo enredado, piensa que cada pasaje cuesta $1. No es exacto, pero piénsalo de esa manera y que con un mismo pasaje puedes combinar con 3 transportes dentro de 2 horas, aunque con algunas salvedades. En algunas zonas de la ciudad hay corredores de transporte público, vías BRT, donde los buses viajan mucho más rápido que en una calle normal, y en horas punta también hay algunos buses expresos que saltan paraderos o que viajan por autopistas. Las vistas de línea 4 en esta parte de viaducto elevado son cosas que a mí siempre me gustan mucho. En Vicente Valdés nos toca combinar con la línea 5, dirección Plaza de Maipú. Esa es la última estación del tren que nos sirve. La línea 5 tiene trenes nuevos y también de los trenes más antiguos, los primeros, los clásicos. Gran parte de las estaciones
son accesibles, con ascensores. El Metro de Santiago es una empresa pública. Todas las líneas son de la misma empresa, Metro S.A., que es del Estado. Y cuando pagas un boleto para viajar en el metro, eso te permite viajar en todas las líneas con ese pago. Puedes moverte por donde quieras, siempre y cuando no salgas de las estaciones. Las combinaciones entre líneas son libres, puedes hacerlas cuantas veces lo necesites. En otras ciudades, tú pagas por tramo o incluso puedes pagar un transbordo por líneas, pero aquí no es así. Todo el transporte tiene tarifas fijas o planas. Puedes bajar de un tren de metro, subir a otro tren, combinar de línea y seguir el viaje y da igual. Para efectos del sistema, el metro es un recorrido más. La salvedad o excepción de los tres transportes es que repitas un recorrido. Si yo viajo en el 114 y tomo otra vez otro 114, me cobrará otro pasaje completo porque repetí el recorrido. Y si yo viajo en el metro, salgo y vuelvo a tomar el metro, me cobrará otro pasaje completo porque lo repetí. Tienen que ser 3 rutas diferentes dentro de las 2 horas. Las estaciones de combinación como Baquedano pueden ser algo enredadas para algunas personas, pero es sencillo. Todo está en carteles. En el metro debes guiarte por los carteles y seguir los carteles. Salimos de línea 5 y vamos hacia la línea 1, que es la línea principal de la ciudad. Como yo voy al centro, tengo que buscar la dirección San Pablo. Lo bonito de Baquedano es que no hay un único camino para combinar. Hay muchos, porque hay mucha gente que se mueve por aquí, e incluso algunos caminos tienen atajos. Personalmente es una estación que me gusta mucho y es una estación que también es enorme. En línea 1 hay frecuencias cercanas a 1 minuto en ciertos horarios y los trenes tienen aire acondicionado. Como viajaba mucha gente, antes había pasajeros que tenían desmayos por el calor, por los apretones, porque viajaba demasiada gente, y por eso pusieron aire acondicionado. Yo trato de viajar en los últimos vagones para no viajar en un vagón lleno, aunque a ciertas horas va lleno igual. En los andenes dice la dirección y también hay un dibujo de la línea con colores. La parte gris es lo que el tren ya ha hecho y la parte de color es el trayecto que el tren está haciendo. Este tren va hacia San Pablo, así que todo ese tramo está en rojo. Universidad de Chile es una estación muy grande, con un enorme mural llamado Memoria Visual de una Nación. Es una obra de arte maravillosa del artista Mario Toral. Es así de grande porque originalmente el piso del medio, el piso desde donde estamos mirando el mural, estaba destinado a una línea de metro, a la línea 3. Es una estación de combinación. La línea 3 existe, pero está más abajo. Tienes que bajar a lo profundo, casi yendo al centro de la Tierra. El año 1985 hubo un catastrófico terremoto justo antes de construir la línea. Después pasaron muchas cosas y para efectos del video, línea 3 es nuestra línea más nueva. La abrieron en 2019, muchos años después, pero con otra tecnología. Trenes completamente automatizados, puertas de andén, espacios muy amplios. Es otro mundo. En las estaciones de las nuevas líneas 3 y 6 solo existen máquinas de autoservicio. En las demás hay máquinas y boleterías con personas humanas. Para comprar la tarjeta VIP puedes comprarla en cualquier estación de metro y para cargarla también. Yo acá le estoy cargando dinero a mi tarjeta VIP. Estas máquinas nuevas son sencillas de usar, son táctiles y hay unas personas que pueden ayudarte en caso de que tengas alguna duda. Hay distintos tipos de máquinas. Esta máquina recibe dinero en efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Yo cargué 5.000 pesos, son como $6. Todavía no existen abonos mensuales ni algo parecido. Tú simplemente tienes la tarjeta, le echas dinero y después la vas usando. Salimos del metro. Eso es la Universidad de Chile, la casa central de la universidad. Estamos en pleno centro de Santiago, aunque en la calle Nueva York, por momentos pareciera que estamos en otro lado, en otro país, ¿cierto? Allá afuera
En la Alameda esperé un rato hasta que llegó una micro 210 o 210, otro bus articulado. En esta dirección viaja poca gente, porque la mayoría viaja desde la periferia hacia el centro y la zona oriente, y nosotros estamos yendo al revés. Los viajes dentro de la ciudad son largos. Para mí, viajar desde mi casa al centro demora cerca de 80 minutos, entre que esperas el bus, te subes, después combinas con el metro, dentro del metro combinas entre líneas, todo eso, todas esas combinaciones no son inmediatas. Las personas también pueden hacer viajes largos solo en buses. Hay gente que viaja desde Puente Alto hasta el centro usando este bus 210, que eso demora también algo más de una hora. El bus 210 va paralelo al tramo de línea 4, línea 5 y línea 1 que hicimos. Y el bus para en todos los paraderos. Vicuña Maquena tiene corredor de transporte público en casi toda su extensión. Hay algunos tramos en que no. Es una maravilla para quienes viajamos en bus. Son vías separadas de los autos, tienen paraderos sencillos, sin mucha infraestructura ni fiscalizadores como en otras ciudades. Hay varias avenidas que tienen este tipo de vías, de corredores BRT, y son muy útiles. Los buses viajan muy rápido, aunque son infraestructuras lentas de construir y a los políticos no les gustan mucho, entonces cuesta llevarlas a cabo. Además del 210, otro bus importante es el 213E, que tiene buses eléctricos. El primer bus eléctrico que tomamos en el día. Todos los buses nuevos de Santiago son rojo con blanco, pueden ser eléctricos o con diésel, traen aire acondicionado, puertos USB, Wi-Fi, la mayoría tiene asientos acolchados, son buses muy cómodos y son del Estado, aunque las empresas que trabajan las rutas son privadas, tienen contratos realizados con licitaciones. El bus 213E es una ruta expresa que va paralela al metro. Muchas gracias. Y que para solamente en las estaciones. Es como un metro, pero con buses eléctricos. El día de paseo también incluye algunas caminatas. Desde el sector de Plaza Italia, Metro Baquedano, donde termina el bus 213E, me fui caminando a la otra ribera del río Mapocho, cruzando el bohemio barrio Bellavista. Justo vimos un bus de 2 pisos panorámico. Estos buses hacen el típico circuito donde puedes subir y bajar muchas veces en un mismo día. Es de la empresa Touristic, que es la misma empresa que administra lo que veremos ahora. El Parque Metropolitano de Santiago es un paseo obligado. Nosotros que vivimos en la ciudad amamos venir al Cerro San Cristóbal, y para los turistas esta aventura es uno de los imperdibles de Santiago. Como tal, el funicular y el teleférico son transportes turísticos, no funcionan como transporte público. Hay que comprar los boletos de manera aparte. Yo los compré en internet, pero también hay boleterías. Y lo haremos porque tengo que aprovechar, hay que disfrutar y pasear un ratito. Las vistas del funicular son una maravilla. Venir a esta hora es genial porque no hay mucha gente. Somos muy afortunados de tener estos cerros, este enorme parque urbano, que es una cadena de cerros convertida en parque. En el viaje pude compartir con unos turistas brasileños, con un papá y su hijo que nos visitaban desde Mato Grosso. Les hice unas fotos y después mandaron sus saludos. Eu me chamo Donardo, sou de Brasil, este é meu hijo Benjamin e estamos aproveitando e desfrutando de Chile. É país muito bonito, muito rico, então aproveitem o Chile. Muchas gracias por visitarnos. Sí, es un placer para nosotros. Sí, Donardo hablaba muy bien en español. Me contaba que era su tercera vez en Chile. Hay muchos brasileños que vienen de vacaciones para acá. Al final del funicular hay una terraza con unas vistas muy lindas, además de algunos locales para comprar comida y artesanías. Subiendo unas escaleras puedes llegar a otro mirador donde está la Virgen, que es el punto más alto del Cerro San Cristóbal. Las vistas desde la Virgen, pero también desde otras partes cercanas, son vistas muy geniales. Lo único malo es que viene en verano y a esta hora hay smog. Si vienen en invierno, las montañas de los costados de la ciudad tienen nieve.
Y si ves la ciudad después de la lluvia, se despeja todo y puedes ver todo. Es algo precioso. Plaza Italia y Metro Baquedano es el sector que estamos viendo. Además del funicular, el otro transporte notable es el teleférico. Puedes comprar tickets separados o integrarlo con el funicular. Para ver los precios, porque puede ser un poco enredado y existen pases, es mejor que lo veas en internet. El teleférico conecta 3 estaciones: Cumbre, donde empezamos este viaje, que está cerca de la Virgen y la estación del funicular; Tupahue, donde hay una gran piscina; y Oasis, que es el otro acceso al cerro en Providencia. Puedes usarlo para subir o para bajar del cerro. ¡La tengo para mí solito! Generalmente el teleférico es compartido, por eso es un privilegio viajar solo. Si viajas solo, te suben con otras personas. Pero como estamos a esta hora, realmente no había nadie más, por eso pude viajar solo. Viajar en teleférico es muy divertido. Los teleféricos son seguros y herméticos. Tienen un botón para comunicarse en caso de cualquier problema. Y son teleféricos nuevos. Renovaron todo esto en 2016. Antiguamente los teleféricos tenían una forma circular. Les decíamos huevitos, porque realmente parecen huevos. La parte lenta es que no hay transporte público que llegue a los accesos del cerro. Tienes que caminar para llegar al parque metropolitano. Esta vez caminamos por Providencia, una de las comunas más bonitas y tranquilas de la ciudad. Yo creo que es el lugar favorito de muchos, un municipio con muchos parques, mucha vida, y que también tiene montones de torres de oficinas. Mucha gente viene a trabajar para acá. Para mí, venir a Providencia es una ventaja a esta hora, porque tengo hambre y con tantos oficinistas hay restaurantes de todo tipo para atenderlos. Unos más caros, otros más baratos, hay mucha oferta. Yo vine a uno que conozco, que no es particularmente el mejor, pero que tiene buena comida, tiene sabor la comida y es rápido. En 2 minutos ya estaba almorzando. Volvemos a bajar para tomar el metro, la línea 1 en la estación Pedro de Valdivia. En los andenes y en el nivel de boleterías hay mapas con la información de la estación, los buses que pasan cerca y todo lo que hay en los alrededores. Pedro de Valdivia es otra estación importante en Providencia. A esta hora todo se ve muy tranquilo y apacible, pero en hora punta tarde esto es caótico. Bendito el día en que inauguraron el metro. Durante décadas hubo un debate sobre si convenía o no construir un metro, porque construir un metro es muy caro. Hoy en día es la principal forma de moverse dentro de la ciudad. Desde Pedro de Valdivia llegamos a Estación Central. Estación Central es una zona muy relevante, con mucho público, mucha gente a toda hora y en todo día. Hay un terminal de buses, está la única estación de tren activa del centro, hay barrios comerciales. La zona no es tan segura, hay que estar siempre atento a todo. En Estación Central busqué la boletería del tren a Rancagua. Cada servicio tiene su boletería y cargué la tarjeta de ese tren porque el tren a Rancagua usa una tarjeta diferente. El tren Metrotren Rancagua o tren Rancagua Estación Central es un tren suburbano. Rancagua es una ciudad que está a unos 80 kilómetros. Los trenes son nuevos, tienen asientos acolchados, aire acondicionado y el tren estaba lleno. Llegué temprano para mostrar el tren vacío, pero ya estaban todos los asientos ocupados y es que viaja mucha gente. Desde esta estación, otro tren interesante es el servicio Metrotren NOS o tren NOS Estación Central, que ese sí forma parte del transporte público urbano dentro de la ciudad de Santiago y que puedes usar la tarjeta VIP. Y el otro gran servicio de tren, razón por la cual quería estar a esta hora, es el tren Terrasur que va a Chillán. Es un servicio largo, Chillán está a unos 400 kilómetros, es el único servicio largo que tenemos en Chile, con asientos económicos llamados salón y también asientos preferentes que son mucho más cómodos y anchos. Creo que fue el viaje más lleno de todo el día, quedé como estampilla en la puerta. Hay personas que no alcanzaron a subir y quedaron esperando el siguiente tren.
San Bernardo está a 16 kilómetros y demoramos 13 minutos. Santiago alguna vez tuvo muchos trenes, pero las líneas y otras estaciones principales fueron decayendo en uso. Pasaron varias cosas. Ahora hay una tendencia a revitalizar los trenes, especialmente suburbanos, que conecten ciudades con periferias y otras ciudades cercanas. Viene un tren para Melipilla, donde alguien perdió su silla, una rima, y hay otro proyecto de tren a Batuco, que está en la parte norte de Santiago, pero faltan años para que los veamos y los podamos disfrutar. Al salir de este tren, marcamos otra vez la tarjeta y ahí nos cobra. Este tren a Rancagua cobra por tramo. Estamos en San Bernardo, una estación del sector sur de Santiago, y aquí podemos combinar el tren a Rancagua con el tren Metrotren NOS, que este sí lo pagamos con la tarjeta VIP y que tiene tarifa plana. Estos servicios de trenes son de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Este tren Metrotren NOS ha sido todo un éxito. Es tanto el público que los trenes viajan en configuración doble. Si viajara un solo tren estaríamos muy llenos. Este tren tiene más paradas, así que demora casi 20 minutos en hacer el mismo tramo. Es un poco más que el otro tren, pero es bastante menos que el bus. Una micro demoraría como 1 hora en ir al centro. Para el sistema, el tren Metrotren NOS funciona como un recorrido, así que es posible combinar en un mismo pasaje este tren, el metro y otro bus, o combinar este tren con 2 buses dentro de las 2 horas. En el metro, la línea 6 es otro mundo. Fue la primera línea automática que conocimos y hasta el día de hoy me parece una enorme novedad. Dentro de las novedades, que hay varias y algunas no las veremos, en la estación Cerrillos tiene un avión bajo tierra. Es increíble. Cerrillos era el antiguo aeropuerto. Cerca tiene un museo aeronáutico y fue toda una sorpresa ver la nueva estación, llegar y ver el mural con el avión. Los trenes son muy anchos, con aire acondicionado, con puertas automáticas, la conducción automatizada. En algunas cosas creo que estas líneas se sienten algo frías, como que la parte humana le da calidez al asunto. Pero por otra parte es divertido ver el túnel como si fueras el conductor del metro. La verdad, Santiago, para alguien que disfruta del transporte público, es una gran ciudad para vivir y recorrer, porque hay muchas cosas diferentes, muchos tipos de transporte, muchos modelos de buses, de trenes. Hay horas de diversión garantizada. De línea 6 pasamos a línea 2, otra de las líneas más antiguas. Cuando empecé mi afición por el transporte, varias veces hice las líneas completas, fotografiando cada estación, y con otros amigos recorríamos y conocíamos el metro. Era y es algo muy entretenido, lo mismo con los buses ahí arriba. Yo creo que en esa época, en la adolescencia, yendo todos los días a estudiar en el metro, conociendo los recorridos de micros y las comunas, compartiendo con los conductores de buses y otros trabajadores, de algún modo todo eso fue la semilla del canal, de mi quehacer profesional, de la vida que llevo ahora. Todos los días me iba a recorrer, a conocer algo nuevo. La ciudad era como mi patio y siempre quise poder compartir esa alegría que tenía. Los paseos, las aventuras que vivía, los lugares donde había estado, las cosas chistosas que a veces pasaban. Yo le agradezco a Dios, tengo muchos trabajos y uno de ellos es esto. Es retratar el transporte público, vivir estas aventuras y compartirlas con ustedes. En el exterior de la estación Plaza Chacabuco hay un bicicletero. El metro tiene algunos bicicleteros, pero no están en todas las estaciones. En otros sectores de la ciudad hay bicicletas públicas, también hay arriendo de scooters con aplicaciones. Lo que sí veremos es la Avenida Independencia, que tiene un corredor de transporte público especial. Aquí las micros abren las puertas por el lado izquierdo. Los paraderos están del otro lado para ahorrar espacio y todo funciona al revés. Es la única avenida donde se usan las puertas del lado izquierdo, aunque en la ciudad hay muchos buses con puertas a ambos lados. La idea no era mala. Estos corredores son más fáciles de hacer porque no requieren tanto espacio, pero es el único corredor que existe y probablemente sea el primero y el último. Así que hay muchos buses que nunca usarán la puerta del lado izquierdo.
Las numeraciones de micros en Santiago son sencillas, por lo menos más sencillas que en otras ciudades. Por ejemplo, el bus 201 solo hace viajes desde Huechuraba a San Bernardo. No hay ramales ni rutas diferentes como en otras ciudades. El 201 que tomes, cualquiera hace la misma ruta. Para designar ramales o rutas diferentes, se usan otros números o a veces hay letras adicionales. El 201 tiene una versión expresa desde el centro a San Bernardo y ese se llama 201E. Tiene la letra E de expreso, pero solo existen esos dos, el 201 normal y el 201E expreso. En la mayoría de micros solo existe la ruta normal y ya está. No es como que pase un 104 y tenga 3 rutas diferentes. No, es un número, una ruta. Le tengo cariño al centro de Santiago. Me encantaba y me sigue encantando caminar por sus calles, a veces sin un rumbo o destino fijo, caminar por caminar y parar por un rato a ver los trenes es un relajo. Lo mismo que ver algunos buses que aparecen de repente. Volvemos al metro, pagamos otra vez, pero vale la pena para ver estos espejos y la buena onda de la gente. Estamos en Metro Los Héroes, una estación que es un hervidero de gente, combinación de línea 1 y línea 2. Afortunadamente hasta ahora no hay tantas personas y podemos admirar la parte artística de la estación, que para eso vine. Es una estación muy bonita, aunque para la mayoría yo creo que los recuerdos que tienen de Los Héroes son de apretones y montones de personas tratando de subir a un tren. Lo mío es más buena onda. Bajamos a la estación que sigue, La Moneda, que es un verdadero museo. Hay muchas pinturas preciosas, muy lindas, con distintos lugares de Chile, paisajes hermosos. Oh, el otro tren llegó al tiro. Llegó muy rápido. Y habríamos visto más, pero el tren estaba casi vacío. ¿Cuándo encuentras un tren vacío en línea 1? Era una señal, me subí. Era una señal de que nos quedan cosas por ver y hacer. Pero por lo menos vimos algo de La Moneda. Desde el metro nos vamos directo al acceso del Cerro Santa Lucía. Este cerro es otro parque público de la Municipalidad de Santiago. Para subir hay que anotarse, hay un registro con un guardia, el acceso es gratis y es otro paseo imperdible de la ciudad. A mí me gusta venir al Cerro Santa Lucía y me gusta mucho más pensando en su historia. El Cerro San Cristóbal, el del funicular y teleférico, y este Cerro Santa Lucía, los dos fueron transformados en parques públicos, pero eran cerros pelados. En el caso concreto de este cerro, la transformación tiene varias cosas del paisajismo francés, trajeron muchas cosas del extranjero para que fuera un parque muy lindo, nota cariño y el cariño persiste hasta hoy, muchos años después. Para generaciones pasadas, ver el cerro como un parque público era un sueño, una idea ambiciosa, como muchas ideas que nosotros tenemos, pero nosotros en esta época ya lo disfrutamos todos los días. Y me encanta que Santiago tenga tantos miradores, que puedas relajarte mirando. Son pausas necesarias, parar para vivir. Las personas empiezan a salir de sus trabajos y el tránsito empieza a ser algo caótico. Yo esperé y tomé un bus eléctrico BYD en Santa Lucía. La evolución de los buses eléctricos en Santiago es súper interesante. A fines de 2017 teníamos 3 buses haciendo pruebas en rutas normales, fueron bien evaluados y cada año Santiago fue recibiendo cientos de buses eléctricos. Estamos en una época de muchos cambios en el transporte urbano de Santiago, con un proceso de renovación de empresas, de nuevos contratos y nuevos buses. Metro Los Héroes, pero arriba, aquí hay otros buses eléctricos. Este bus de Centro Puerto que vemos es eléctrico, aunque no son todos. Este bus va al aeropuerto. Hoy en día coexisten los buses nuevos con la flota más antigua que tiene los colores de cada empresa. Ya licitaron casi la mitad de los recorridos y en unos años más tienen que licitar la otra mitad. Y ahí todo Santiago tendrá buses con color rojo y blanco. De buses eléctricos
para mediados de año del video deberíamos tener 1880 buses eléctricos, un poco más. De ellos, por estos nuevos contratos y licitaciones, este año llegaron 992 buses eléctricos Fotón, muchos de este modelo del bus 419, y también han llegado buses articulados, normales y formato midibus con diésel. El Directorio de Transporte Público Metropolitano diseña las rutas, designa qué tipo de buses funcionan, las frecuencias, las paradas, todo, y de eso hacen licitaciones. Eso se ofrece al mercado y contratan empresas para que hagan las rutas. La flota ahora no es de las empresas, es de una figura llamada suministrador que trae los buses, los mantiene y son las mismas marcas fabricantes de los buses. El bus 401 es una ruta estructural de la ciudad y como es tan importante, por eso solo tiene buses articulados, como este bus que me llevó a Tobalaba. No sabía si alcanzaría a llegar, es una ocasión especial y por eso vine al Costanera Center para visitar Sky Costanera, el mirador del edificio más alto de la ciudad. En el ascensor, que demora muy poquito, accedemos al piso 61. Quería alcanzar a ver el atardecer y las vistas son una maravilla. Cuando salí de mi casa, estaba muy motivado con la idea de hacer todo esto, con compartir la ciudad y su transporte de la forma en que yo la siento y la vivo. Ha sido una locura linda, este día muy callejero, patiperro, diríamos en Chile. Agradezco a Dios, a todos ustedes que disfrutan de lo que hago, de estos videos, de los libros. Infinitas gracias a quienes compran los libros que hago y edito, quienes aportan con un super gracias o una membresía. Hacer estos videos es lindo, pero muy sacrificado, es mucho trabajo y para mí por lo menos vale la pena. En cifras, hice casi 120 kilómetros en rutas de transporte público y 13 kilómetros caminando según mi celular. Viajamos en 6 líneas de metro, en 17 trenes de metro, 8 micros, 2 ferrocarriles, 5.080 pesos en tarjeta VIP más lo demás. Fueron 3 horas de video para editar, usé 5 baterías y fue una semana editando a lo loco, haciendo el guión, haciendo la voz, corrigiendo y diagramando libros, hablando con las imprentas, que son mis otros trabajos, pero este video ha valido cada segundo y creo que en la vida hay que hacer cosas que te hagan feliz. Vicente Valdés se ve muy linda y todo se vuelve más lento. De lo último, en algunas estaciones de metro hay estaciones intermodales, terminales grandes con varias micros y otros servicios. Santiago está dividida en 10 zonas, de la A a la J, además de los recorridos con números y las excepcionales versiones cortas, expresas, variantes y nocturnas. Hay otros recorridos que comienzan con la letra de una zona, como en este caso el bus E07. Estos buses acercan zonas residenciales con las principales avenidas, el metro y los trenes. Por la hora, todos vamos a casa y yo también. Este bus antiguo es mi última micro del día. Muchas gracias por la sintonía. Ojalá que haya sido grato, que lo hayan disfrutado. Que Dios los cuide y los bendiga mucho y nos veremos en más videos. ¡Chau!